Imagina a dos pacientes. En ambos, la saturación comienza a caer. A los dos les administras oxígeno, pero en uno la saturación comienza a subir rápidamente y en el otro apenas cambia. Los dos tienen hipoxemia. Entonces, ¿por qué no responden igual al oxígeno? La respuesta está en algo muy interesante. Está en entender dónde se perdió el oxígeno, porque la hipoxemia no tiene una sola causa. Y hoy vamos a entender los 5 principales mecanismos de hipoxemia, pero sobre todo vamos a entender cómo diferenciarlos y por qué algunos responden mejor al oxígeno que otros. Antes de todo, primero una distinción muy importante. Hipoxemia significa una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial. Y esto no es exactamente igual a hipoxia. La hipoxia se refiere a una disponibilidad o utilización inadecuada de oxígeno en los tejidos. Dicho esto, hoy nos vamos a concentrar en la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer que disminuya el oxígeno a nivel arterial? Para entenderlo, tenemos que imaginar todo el recorrido del oxígeno. Primero está en el ambiente, después entra a la vía aérea, llega al alveolo y finalmente tiene que pasar a la sangre. En cualquiera de estos pasos puede aparecer un problema y de aquí podemos obtener 5 mecanismos principales: disminución de la FiO2, hipoventilación alveolar, alteración de la relación ventilación-perfusión, shunt y, por último, limitación de la difusión. Pero en lugar de memorizarlos, vamos a entenderlos como 5 mecanismos diferentes para responder una misma pregunta: ¿dónde se perdió el oxígeno? Vamos a comenzar por el principio. Disminución de la FiO2. El primer mecanismo ocurre incluso antes de que el oxígeno llegue al pulmón. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Cuando respiramos aire ambiente, la FiO2 es aproximadamente del 21%, pero si disminuye la presión atmosférica, como ocurre a grandes altitudes, también disminuye la presión parcial de oxígeno inspirado. Y esto significa que podemos tener un pulmón completamente sano, pero con menos oxígeno disponible para entrar a los alvéolos. Por eso, no toda hipoxemia es consecuencia de una enfermedad pulmonar. A veces el problema comienza antes de llegar al pulmón. Hipoventilación alveolar. Ahora sí tenemos un problema en la ventilación. El paciente no está metiendo suficiente aire fresco a los alvéolos. Y aquí existe una relación fundamental. Cuando disminuye la ventilación alveolar, aumenta la presión arterial de CO2. Y cuando aumenta la presión arterial de CO2, disminuye la presión alveolar de oxígeno. Esto lo puede ocasionar una depresión respiratoria, una depresión del sistema nervioso central, atelectasias, una obstrucción de la vía aérea, una debilidad neuromuscular, por poner algunos ejemplos. Estos escenarios pueden ocurrir dentro de un quirófano. Pero aquí aparece una herramienta muy útil para entender lo que está sucediendo: el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Si la hipoxemia se debe exclusivamente a hipoventilación, el intercambio entre el alveolo y la sangre puede estar conservado. Por eso, el gradiente alveolo arterial puede permanecer normal. En cambio, cuando existe algún problema agregado, el gradiente alveolo arterial aumenta. Esta diferencia nos permite empezar a separar los problemas de ventilación de los problemas propiamente pulmonares. Y también nos ayuda a encontrar la causa de la hipoxemia e instaurar un tratamiento oportuno. Pero ahora viene uno de los conceptos más importantes de la fisiología respiratoria: la relación ventilación-perfusión. Para que un alveolo pueda oxigenar la sangre necesitamos 2 cosas: que llegue aire y que llegue sangre. La ventilación es la cantidad de aire que llega a los alveolos. La perfusión es la cantidad de sangre que llega a esos alveolos. Por eso hablamos de la relación B sobre Q. B es ventilación, Q es perfusión. Si ambas están presentes y están razonadamente equilibradas, tenemos una unidad pulmonar funcional. Pero aquí está lo importante: no todos los alveolos reciben la misma cantidad de aire, ni la misma cantidad de sangre. Imaginemos ahora un alveolo al que llega sangre normalmente, pero recibe menos ventilación de la que debería. Tenemos ventilación disminuida, perfusión conservada y por lo tanto un BQ bajo. ¿Qué ocurre? La sangre está llegando a un alveolo que tiene relativamente poco oxígeno disponible, así que sale de esta unidad pulmonar menos oxigenada. Y cuando esa sangre se mezcla con la sangre que viene de otras regiones del pulmón, puede contribuir a producir hipoxemia.
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos unidades pulmonares mal ventiladas por atelectasias o por alguna enfermedad obstructiva. Ahora pensemos exactamente en lo contrario. Tenemos un alveolo al que llega aire, pero llega poca sangre. Aquí tenemos ventilación presente, perfusión disminuida y por lo tanto un BQ alto. En este caso, el problema no es que la sangre salga mal oxigenada. El problema es que estamos ventilando un alveolo que tiene poca sangre disponible para recoger ese oxígeno. Es ventilación desperdiciada. Y un ejemplo clásico de esto es la embolia pulmonar. Ya con esto podemos comenzar a construir una idea. BQ bajo significa que llega relativamente poca ventilación para la cantidad de sangre que recibe esa unidad. Y BQ alto significa que llega relativamente poca sangre para la cantidad de ventilación que recibe esa unidad. Y ahora viene el punto que suele generar más confusión. ¿Qué es entonces un shunt? Imaginemos ahora un alveolo al que llega sangre, pero no llega absolutamente nada de aire. La ventilación es cero. La perfusión existe, por lo tanto, tiene un BQ igual a cero. Ese es el extremo de una relación BQ baja. Y fisiológicamente esto se comporta como un shunt intrapulmonar. La sangre atraviesa una región del pulmón que no está participando de manera efectiva en el intercambio gaseoso. Por ejemplo, piensa en un alveolo completamente colapsado. La sangre llega, pero el alveolo no está ventilado. Esa sangre sale prácticamente sin haber podido oxigenarse. Y después se mezcla con la sangre que sí fue oxigenada en otras regiones pulmonares. Por eso el shunt puede encontrarse como una situación en la que existe perfusión, pero no existe una ventilación efectiva. Y aquí hay algo todavía más interesante. No todo shunt tiene que estar dentro del pulmón. También puede existir un shunt de derecha a izquierda a nivel cardíaco. En determinadas cardiopatías congénitas cianógenas, la anatomía permite que parte de la sangre venosa pase hacia la circulación sistémica, sin haber atravesado adecuadamente los pulmones. En este caso, el problema no es pulmonar. El problema es que parte de la sangre está evitando el intercambio gaseoso pulmonar. Y esto es especialmente importante en anestesiología pediátrica, porque ante un paciente con una cardiopatía congénita cianógena, la hipoxemia puede tener un componente de shunt, que no se va a resolver simplemente con aumentar el FiO2. Ahora podemos comprender algo que al principio parecía extraño, porque un paciente con alteración BQ puede mejorar mucho con oxígeno, mientras que un paciente con un shunt importante no mejora casi nada. Porque cuando tenemos una alteración BQ, todavía existe intercambio gaseoso en esas unidades pulmonares. Si aumentamos el FiO2, podemos aumentar el oxígeno disponible para la sangre que sí está pasando por esas unidades. Pero en un shunt importante, parte de la sangre no está entrando en contacto efectivo con el gas alveolar. Podemos aumentar el oxígeno del aire todo lo que queramos, pero esa sangre que está evitando el intercambio no puede aprovecharlo directamente. Por eso decimos que la hipoxemia producida por un shunt importante responde menos al oxígeno suplementario. No significa que no vaya a responder, significa que la respuesta está limitada por la magnitud del shunt. Y aquí tenemos una diferencia fundamental. BQ bajo no es lo mismo que shunt, pero están íntimamente relacionados. Una unidad con BQ baja todavía tiene algo de ventilación. Cuando la ventilación llega a cero, mientras la perfusión continúa, llegamos a una BQ prácticamente de cero y tenemos el comportamiento fisiológico de un shunt. Limitación de la difusión. El último mecanismo es la limitación en la difusión. Normalmente, el oxígeno atraviesa una barrera alveolo-capilar extremadamente delgada para llegar a la sangre. Pero si esa barrera se vuelve más gruesa o disminuye de manera importante la superficie disponible para el intercambio, el paso del oxígeno puede verse comprometido. Un ejemplo clásico son las enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar. Sin embargo, en la práctica clínica, la limitación de la difusión explica menos casos de hipoxemia que las alteraciones BQ o el shunt. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Ahora podemos juntar todo lo que vimos. Si disminuye la FiO2, el problema está en el oxígeno que estamos respirando. Si existe hipoventilación, el problema es que no estamos llevando suficiente aire a los alveolos y normalmente veremos un aumento en la presión arterial de CO2. Si existe una alteración BQ, algunas regiones del pulmón reciben una cantidad inadecuada de ventilación respecto a su perfusión.
Si existe un shunt, la sangre está pasando por regiones sin intercambio gaseoso efectivo, o está evitando el pulmón mediante una comunicación a nivel cardiovascular de derecha a izquierda. Y si existe una limitación de la difusión, el problema está en el paso del oxígeno a través de la barrera alveolo-capilar. Por eso, cuando encontramos hipoxemia, debemos hacernos unas preguntas muy sencillas. Primero, ¿está ventilando adecuadamente? ¿El problema está en la ventilación o en el intercambio gaseoso? ¿Está llegando aire y sangre adecuadamente a las unidades pulmonares? Y finalmente, ¿existe sangre que está evitando el intercambio gaseoso? La hipoxemia puede verse simplemente como un número en el monitor, pero ese número es solamente la consecuencia. Lo realmente interesante es descubrir el mecanismo que está detrás, y si queremos entender la hipoxemia, podemos resumirlo con una sola pregunta. ¿Dónde se perdió el oxígeno? Puede haberse perdido antes de llegar al pulmón, puede haberse perdido porque no estamos ventilando, puede haberse perdido porque ventilación y perfusión no están coincidiendo, puede haberse perdido porque parte de la sangre está evitando el intercambio, o puede estar teniendo dificultades para atravesar la barrera alveolo-capilar. Y cuando entiendes esto, una saturación baja deja de ser solamente un número en el monitor. Se convierte en una pista que te permite reconstruir qué es lo que está sucediendo en tu paciente. Porque en medicina, especialmente en anestesiología, no basta con reconocer que algo está alterado. Tenemos que entender por qué está alterado. Y esa es la diferencia entre tratar a un número en el monitor o entender la fisiopatología del paciente y tratarlo oportunamente. Estos fueron los 5 mecanismos de hipoxemia, espero te hayan quedado claros y te puedan ayudar en tu práctica clínica diaria. Nos vemos en el siguiente video, gracias.